Si nos creyéramos de un primer momento todo lo que una persona que hace historia dice, entonces tendríamos muchas versiones de la misma historia sin saber cuál es verdad y cuál no. Para poderlo hacer más preciso, los historiadores recurren a las fuentes históricas. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para poder elaborar la historia, es importante que el investigador clasifique las fuentes con las que puede confiar. Las fuentes son todos aquellos objetos o personas incluso que proceden de algún momento del pasado y que al momento de conjuntarlos le pueden dar veracidad a nuestra historia. Una historia sin fuentes simplemente no funciona. El día de hoy vamos a hablar de las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las más importantes dentro de la construcción de la historia porque son las que provienen directamente del periodo del que se está investigando. Las fuentes primarias las podríamos dividir en fuentes escritas y no escritas. Las fuentes escritas posiblemente estén referidas a documentación que se haya elaborado en el momento en el que estamos investigando. Hagamos un ejemplo muy rápido. Si yo quiero investigar acerca de la historia de México en el año de 1810, tendría que buscar un documento que esté fechado en el año 1810 y en el momento en que lo encuentre puedo considerarlo como una fuente primaria porque fue realizada en el mismo tiempo y en el lugar que estoy investigando. Esa fuente primaria escrita es muy útil y alguna otra fuente primaria escrita que pueda ser de la misma calidad es quizás un documento oficial, una carta o algo que haya sido relatado por la persona que estoy investigando y que haya sido escrito de su puño y letra. Naturalmente, entre más atrás queremos ir, más complicado es encontrar un documento de este tipo porque el tiempo los desgasta muy rápido y porque los materiales para escribir han cambiado a lo largo de la historia. El segundo tipo de fuente primaria que vamos a trabajar es la fuente no escrita, y esto quiere decir los testimonios orales de las personas que vivieron un acontecimiento. Este tipo de fuente es más escasa porque los seres humanos vivimos lapsos muy cortos de tiempo para la historia y es muy difícil encontrar una persona que haya experimentado un suceso histórico de gran importancia. Pero si lo logramos hacer o tenemos algún testimonial de una persona directa, entonces en ese momento se convierte en una fuente de carácter primario, porque no hay mejor veracidad que una persona que vivió y que puede dar testimonio de cómo se dieron las cosas en ese momento. Naturalmente existen otro tipo de fuentes primarias que podríamos llamar, por ejemplo, una construcción que haya sido hecha en el periodo que estamos estudiando o quizás los objetos personales de alguien. Pero definitivamente los más valiosos residen en los escritos y en los testimonios verbales. Las fuentes primarias son indispensables, pero en muchas ocasiones las fuentes primarias son escasas o tienen un acceso limitado. Y es por ello que los historiadores recurren a otro tipo de fuente que estaremos viendo en otra ocasión.